Habíamos adelantado que el tema de la columna tenía que ver con retomar el caso de la jovencísima Úrsula Bahillo, la joven de la localidad de Rojas, que pidió ayuda de todas las maneras posibles y que fue asesinada. De todas maneras fue asesinada ahí. Después del estallido de indignación inicial se pudo ver en la reconstrucción de cómo fue el caso, que había habido una inacción judicial y policial imperdonables. Y esto, bueno, ya está en las instancias más altas del Estado, ¿no? Este fin de semana estuvieron reunidos la ministra de Justicia, la ministra de Mujeres de Nación, el presidente de la Nación, para ver cómo se transversaliza más rápidamente lo que se tiene que transversalizar, porque evidentemente en la justicia, en grandes nichos de la justicia, del Poder Judicial, mejor dicho, argentino, la perspectiva de género no ha llegado, y a las mujeres y a las chicas más jóvenes especialmente no se les cree. Pero ahora hay otra búsqueda, no han cesado los femicidios, ese no fue el último femicidio, hubo varios más. Ahora hay una búsqueda desesperada en Córdoba de una mujer de 47 años, Ivana Módica, que desde el viernes es buscada y tenía una denuncia por violencia de género ya presentada. Es decir, es un fenómeno que no cesa. Antes de continuar, me parece que es útil siempre explicar a qué le llamamos patriarcado, porque hay muchas confusiones en relación a esto, y porque también uno se da cuenta de que, por un lado, la derecha y la ultraderecha, que están articuladas obviamente en todo el mundo y aquí también, han hecho del antifeminismo una bandera. Han hecho de la eliminación de la noción de género también una bandera. Quieren que volvamos a hablar de sexo, quieren que volvamos las nenas a vestirnos de rosa y los nenes a vestirse de celestes. Les parece también que la idea de género es una manera obviamente, que es una manera de abrir la sociedad a los transgéneros, y a esta gente le parece, a la derecha y a la ultraderecha, articuladas. Digo todo esto de que están articuladas porque en realidad son una sola y misma cosa. La derecha está usando a la ultraderecha de fuerza de choque para decir lo que ellos no pueden decir porque tienen responsabilidades institucionales, pero están jugando juntos, ¿no? Y vienen por todas las conquistas de los distintos feminismos. Esto también es importante decirlo. Jamás hay que volver a hablar de feminismo porque eso es una anacronía y porque no existe el feminismo. Existen los feminismos que muchas veces están en contradicción entre sí. Hay mucho feminismo que no coinciden en muchas nociones básicas, ¿no? Pero a mí lo que me parecía interesante marcar es que, a pesar de que sabemos eso, a mí lo que me sorprende todo el tiempo es darme cuenta de que hay muchos, sobre todo varones, del campo nacional y popular, que siguen a la defensiva con el tema de los feminismos, que siguen creyendo que es un ataque al género, a los varones, que los feminismos se articulan para atacar a los varones, cuando en realidad el patriarcado no es una cuestión, nunca lo fue, de varones contra mujeres, sino que es un sistema de dominación masculina, pero de que somos víctimas tanto las mujeres como los varones. En un sistema patriarcal, y esto no está en duda de que vivimos en un sistema patriarcal, esto no es un invento de Soros, como tanta gente pretende decir, que hay organizaciones feministas bancadas por Soros, como hay organizaciones indigenistas, lo vemos en Ecuador, bancadas por organizaciones de la CIA, o por fundaciones de la CIA, no cabe duda, pero eso no elimina la lucha histórica ni la evidencia que tenemos ante nuestros ojos de que hay una aplanadora de muerte contra mujeres
porque la decisión de tantas mujeres de acceder a sus derechos, hay sectores de varones transversales, de derecha, de izquierda, peronistas, socialistas, comunistas, de todo tipo, que sienten esto como una agresión a veces inconsciente. Yo he elaborado en varios libros, en dos en particular, uno de los móviles más fuertes del femicidio, y es el que les contaba al principio del programa, cuando adelanté el contenido de la columna, es que esos varones tienen articulado el yo en base a la posesión de una mujer y no soportan ser abandonados. Esto se ve, a pesar de que la cuestión de género es transversal, la cuestión del patriarcado es transversal. Hemos conocido muchos femicidios de clase alta donde las disputas se dan por el reparto de bienes, por ejemplo, de los bienes gananciales. Nos recordamos fácilmente muchos casos de femicidios en countries, delante incluso de la policía y delante de los abogados. Es decir, esto es una compulsión irracional, completamente irracional. Esto no es producto de una mente asesina que planea un asesinato. Esto es algo que sale del fondo de la psiquis, que ni siquiera le pertenece a ese varón. Es algo que la cultura ha incrustado. Las mujeres fuimos la primera colonización, víctimas, objeto de la primera colonización de la historia de la humanidad. Ha habido patriarcado en todas las latitudes, hay patriarcado indígena, hay patriarcado oriental, hay patriarcado capitalista, pero en la sociedad en la que nosotros vivimos, ese patriarcado se asimila mucho al capitalismo corporativo. Esto lo podemos seguir desarrollando porque hoy no voy a llegar, pero se asimila mucho a esta idea del amor romántico, donde los celos son un componente esencial, como decía Hamilton, lástima que no está ahora, la pasión, ¿no? La búsqueda de la pasión se confunde demasiado con el amor. Y el amor no se trata de eso, se trata de otras cosas que en otras columnas podemos indagar. Esta idea hablando de Menem, hablando de lo que decías vos, Roberto, al principio, que con Menem empezamos a conocer la exclusión. El capitalismo dejó de explotar y empezó a excluir. El capitalismo dejó de pedirle a los obreros que trabajen el triple por el mismo salario y empezó a echar gente a raudales, empezaron a cerrar las fábricas. Cuando hay situaciones, ahora estamos viviendo otro tipo de crisis económica que tiene mucho que ver con la pandemia en todo el mundo. Y no es casual que el único delito que no bajó con la pandemia en todo el mundo es el femicidio. Porque hay en épocas de crisis, en épocas de precarización, lo que se precariza no es solamente el modo de vida, lo que se precariza no es solamente la capacidad adquisitiva o la posibilidad de comer todos los días. Lo que se precariza también es la psiquis, la salud mental se precariza. Y entonces pulsiones que están reprimidas en alguna época de mayor bonanza o de mayor equilibrio económico, social, donde esa persona es reconocida como alguien, eso se viene a pique. ¿Y con quién se le agarra el débil? Con la que es más débil que él, que es la mina que tiene la casa. Y lo que no soporta, se quedó sin trabajo. Hay en mi último libro que se llama La reinvención del amor, yo cito una frase que no la voy a decir acá porque es en francés, no la recuerdo textual y además no sé francés, pero que es muy piola porque está en el libro de Badiou, donde él reflexiona sobre el amor y él hace una ligazón entre el no te contrato más
y no me comprometo más. Es decir, hay un vínculo entre los órdenes económicos y los órdenes emocionales. No tenemos demasiado desarrollo de estas ideas, no nos metemos demasiado con las emociones, no tenemos demasiado background de cómo se van combinando digamos, los órdenes económicos con los órdenes emocionales dentro de nuestras propias cabezas y nuestros corazones y nuestros sentimientos. Pero las emociones también son políticas. Las emociones también se vinculan con cómo es nuestra vida y con qué coberturas de seguridad tenemos en nuestras vidas cotidianas. Y eso, hemos vivido épocas donde nos hemos sentido como sujetos más seguros, más protegidos, menos huérfanos, donde hemos tenido la sensación de que había un Estado que iba a salir a darnos alguna posibilidad, y hemos tenido también, ahora estamos viviendo una sensación, o hay jurisdicciones donde la gente tiene, o hay países enteros, o hay regiones enteras donde la gente tiene la sensación de que no hay Estado, y entonces que te cuide Magoya. En esas situaciones donde hay tanta precarización de la psiquis en la vida, sobre todo de los varones, es que aparecen los monstruos, y es donde aparecen en una enorme mayoría de los crímenes por odio de género, aparece esta necesidad. Yo diría que es, y con esto voy redondeando, es una especie de traslado. Vivimos en una sociedad falocrática. El capitalismo es una sociedad falocrática. Lo que pasa es que se ha trasladado esa idea del falo, de lo que sería el pene, lo que más fácilmente se asocia con el falo. Por un lado, las corporaciones lo han trasladado al dinero. El falo es el dinero. El falo son las grandes ganancias, la plusvalía. Y en los sectores que no tienen acceso a nada de eso, que somos la base, que están en la base de esa pirámide, el falo para muchos varones se ha trasladado a la violencia contra las mujeres y sobre todo a las que le dicen se terminó. Entonces estamos en una época en la que tenemos que empezar casi de cero, y hay un derecho que tenemos las mujeres que es irrenunciable porque somos seres libres, y es decidir cuándo y hasta cuándo queremos estar con un hombre. Por ese lado es por donde hay que volver a empezar a pensar en los derechos de las mujeres y también los derechos de los varones. Tienen derecho también los varones a ser alguien más valioso que solamente aquel que posee a una mujer.